Vale. Espérate que lo tengo por aquí. Aquí. Lo leo. Dice del 1 al 9. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Lo primero que me hacía pensar el texto, voy teniendo por aquí por la pantalla los temitas, es que nadie puede ser hijo de Dios por naturaleza o por voluntad propia, ¿no? A veces en las escrituras sí que hablan de hijos de Dios o usan esa expresión, hijos de Dios, pero es para referirse a criaturas y especialmente a los ángeles. Muchas veces, no sé si os habéis dado cuenta que es de esa manera a la que mencionan a los ángeles, como hijos de Dios, especialmente en los primeros capítulos de la escritura. No se suele utilizar mucho para referirse a personas. Aunque a veces en el Antiguo Testamento sí que se usaba como para designar a líderes o a reyes. A ellos sí que se los llamaba hijos de Dios y también al pueblo entero. O sea, a Israel entero como un colectivo se le llamaba el Hijo de Dios. Entonces, más o menos suele ser esa la manera en que se usa la expresión. Y no todo el tiempo tampoco, pero sí de una manera parecida, se usa el término Padre para Dios. Aunque hay que ser un poco honestos en el punto este de llamar a Dios Padre, porque en verdad solamente Jesús es que trae como esa revelación tan especial de que Dios sea un Padre. A veces se habla de Dios como Padre, pero no muchas en el Antiguo Testamento. Y cuando llega Jesús, de repente Él manifiesta algo que a nadie parecía ocurrírsele o no tenían mucha valentía de llamar a Dios, y es Padre. Y Él dijo a sus discípulos cómo habían de orar y les dijo Padre nuestro, ¿no? Les enseñó que Dios era un Padre. Entonces es como algo exclusivo que viene de parte de Jesús, la revelación de que Él sea un Padre y de que nosotros podamos ser también llamados hijos de Dios, sabiendo que durante todas las escrituras casi nunca se utiliza esa expresión para las personas en general. Y hay quienes, y vosotros seguro que lo sabéis, muy desacertadamente a día de hoy siguen diciendo que todos somos hijos de Dios, ya no solo fuera de la Iglesia, sino también dentro de la Iglesia. Hay gente que confunde mucho este término y piensa que todos somos hijos de Dios. Y claro, si se refieren a que seamos creados por Él, en ese sentido, pues bueno, algo de razón tienen, ¿no? Pero cuando la Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, se refiere a hijos de Dios, siempre es en términos de adopción, de que Él nos haya adoptado. Y claro, en ese sentido lo que Jesús nos revela es que no todos somos hijos de Dios, sino que podemos ser hijos de Dios, podemos ser hechos hijos de Dios, adoptados por el Padre. Entonces, como digo, hay mucha gente equivocada con este tema y probablemente nos lo encontremos muy a menudo dentro de la Iglesia. Fuera de la Iglesia está claro, pero dentro de la Iglesia nos lo encontraremos y a veces es muy difícil explicarles la cosa, ¿no? Porque a veces da la sensación de que tienen como una especie de idea muy sentimental acerca de Dios y eso les impide darse cuenta de que Dios no tiene hijos por todos lados. Tiene a los suyos, pero no todos son suyos, ¿no? Entonces esto también me hacía pensar, no podemos ser hijos de Dios por ninguna de las siguientes razones. Uno, porque hemos nacido en una familia cristiana. No podemos ser hijos de Dios por ese motivo. Nuestros padres quizás sean nuestro mejor ejemplo en cuanto a cristianos, a lo mejor hasta nuestros abuelos. Conocemos a lo mejor de personas que decían, es que mi abuela era una cristiana increíble y ahora va siempre por mí. Bueno, da igual, aunque tengas todo ese legado, como si tienes 50 generaciones antes de ti que sean cristianos, tú por eso no te conviertes en hijo de Dios, no por eso eres un cristiano, ¿no? Ni tampoco somos cristianos porque hemos nacido en un país, entre comillas, cristiano. España, vaya, debe ser de los países europeos que más cristiano, entre comillas, quizás puede ser.
aunque ya haya muy poca gente que vaya a misa o a la iglesia o lo que sea, pero siempre es como una cosa que queda ahí en el subconsciente, sobre todo en algunas zonas de España, más en el sur, como cristianismo a tope, aunque sea catolicismo o la Virgen o cualquier cosa, pero ahí está, ¿no? Pues ni siquiera somos cristianos porque hemos nacido en un país cristiano o nos han bautizado de pequeños o lo que sea, como en mi caso, por ejemplo, que me bautizaron de pequeño. Y mucho menos, esta es la que más me gusta, podemos decir que somos hijos de Dios porque lo hemos elegido. Porque ¿quién elige ser hijo de Dios si nadie quiere ser hijo de Dios nunca en la vida? De hecho, es lo que nos enseña, por ejemplo, el texto que estaba leyendo Francine. Dice que no podemos ser hijos de Dios por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. Es decir, que no elegimos, no escogemos nosotros ser hijos de Dios. No está en nuestros planes, no está en nuestros deseos. No queremos para nada ser hijos de Dios, sino que solamente podemos ser hijos de Dios si Dios nos hace sus hijos como tal. Así que a mí me gustaría enfatizar en la primera frase de este texto que hemos leído, en la primera de Juan. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Para mí este es el verdadero motivo que nos hace hijos de Dios, su amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Claro, ¿cómo se materializa este amor? ¿Cómo se concreta? ¿No? ¿Cómo se ve en la realidad? ¿Cómo es tangible, por así decirlo? Al enviar a su Hijo. Cuando Él envía a Jesús al mundo para morir por nuestros pecados y poder tener fe en Él, es que ahí se muestra el amor tan grande que Dios nos ha dado para ser llamados hijos de Dios. Pero claro, no podemos ser verdaderamente hijos de Dios si no es por la fe en Jesús, lo sabemos. Ahora bien, del mismo modo que hay unos hijos de Dios, también están aquellos que no están dentro del grupo de los hijos de Dios, es decir, los que permanecen en su incredulidad, los que no se entregan, los que no se rinden en su vida al Salvador. Y estos son los que Juan llama en esta carta el mundo. Y hace ya unas semanas atrás, vosotros no estabais en vuestro caso, hablamos de lo que significaba el mundo, para Juan este término tan extraño, y básicamente era pues el sistema o la estructura en la que vivimos, ¿no? Moral, especialmente, también espiritual, que está en contra de Dios siempre, que siempre está no solo en contra de Dios, sino de su palabra, de quienes son su iglesia, de cualquier tipo de idea, de valor, de enseñanza que tenga que ver con Dios o especialmente también con Jesús, ¿no? Entonces, Juan está diciendo, el mundo se divide en dos, los hijos de Dios y el mundo. Nada más, no hay más grupos. Entonces, ¿qué sucede con los que son llamados el mundo? Luego por aquí. Oh, se me ha duplicado, no pasa nada. Se entiende. Que los que no conocen a Jesús tampoco pueden conocer a quienes son de Jesús. No pueden conocer a su iglesia, ¿no? ¿Por qué creéis que hay tantas personas en el mundo, y muchas veces las tenemos muy cerca, hasta en nuestras propias casas, que no ven en la iglesia nada más que como una especie de institución, de corrupción, de abusos, de reglas, de normas, de dinero, de poder? Bueno, pues además de porque hay una parte que es verdad que la iglesia, podríamos decirlo, la falsa iglesia, se ha comportado así y es la que más ruido ha hecho, también es porque no son capaces de discernir y de ver quiénes son verdaderamente su iglesia. Es decir, ellos comprenden que la iglesia es todo esto equivocado porque es que no tienen ni idea de quién es la iglesia. No saben ni quién es Jesús, ¿cómo van a saber quiénes son sus seguidores? Y cuando invitas a un no creyente al culto, supongo que os habrá pasado, a mí me ha pasado, ¿cuál es el pensamiento que al final se queda en ellos? Porque yo, cuando he invitado a alguien a un culto que no es cristiano y luego le he preguntado o me ha comentado o lo que sea, su sensación siempre ha sido como la de, bueno, sí, entiendo que sois un grupo que os reunís como para adorar a Dios, que tenéis fe, que hacéis una especie de ritual y no sé qué, pero ya está, o sea, no van mucho más allá, o quizás les ha gustado, o les ha parecido bonito, o las canciones, pero como que su profundidad en el pensamiento no va mucho más, no entienden mucho más acerca de eso, no saben en verdad de qué va, ¿no? Han venido a una reunión, han visto más o menos las cosas que se hacen, pero tienen ni idea, o sea, no saben ni quién es Jesús, ciertamente, no lo conocen, más allá de lo que le puedas contar históricamente o lo que hayas leído en la Biblia, pero nada más. Claro, no tienen relación con Jesús, no tienen una intimidad con Él, pues mucho menos van a entender lo que significa lo que es la Iglesia ni lo que está haciendo la Iglesia. Así que eso me hacía pensar que no deberíamos extrañarnos cuando el mundo, el resto de los no creyentes, los incrédulos, quienes sean, no nos conocen y tienen de nosotros conceptos equivocados, porque suele ser así, es decir, la gente suele tener muchos conceptos equivocados de nosotros como cristianos. Pero bueno, yo decía, es normal. Es que a veces pensamos que es nuestra culpa. Bueno, tenemos algo de culpa, desde luego, pero hay otra parte que no es nuestra culpa. Otra parte es que no tienen ni idea de quién es Jesús, por tanto, ¿cómo van a saber quiénes somos nosotros? En todo sentido. Entonces, no saben realmente. No, su concepción de nosotros es muy superficial, o extraña incluso, ¿no?
Pero ¿por qué insisto tanto, o por qué insiste tanto Juan en que tiene que haber esa relación tan estrecha entre Jesús y sus seguidores? Bueno, aunque ya hay en cierta parte esto, o sea, ya se está cumpliendo de que hay esa unión entre Jesús y nosotros, la tercera razón, o el tercer tema que traigo es esta, ¿no? Que cuando Jesús regrese, cuando Jesús vuelva, vamos a ser completamente semejantes a Él. El capítulo 2, que lo terminamos hace 2 domingos, terminaba el mismo capítulo diciendo que Jesús regresaría y todo eso, ¿no? Y entonces aquí como que Juan recupera el tema y dice, cuando Él venga, vamos a ser semejantes a Él. Claro, esta es la esperanza que tenemos todos los cristianos. 1, que va a volver. 2, que vamos a ser igual que Él. Todavía no tenemos ni idea de cómo vamos a ser. Eso lo primero. Podemos decir muchas palabras, podemos decir muchas frases, sí, vamos a tener un cuerpo glorificado, sí, no va a haber enfermedades, sí, no va a haber dolor, lo que tú quieras. Podemos hablar de la gloria y de miles de cosas más que la Biblia nos enseña, pero no tenemos ni idea de cómo eso va a ser. Entonces Juan está diciendo, cuando Él venga, entonces vamos a verle tal como Él es. Dice, no sabemos lo que hemos de ser, pero cuando venga vamos a ser como Él. Y eso es más que suficiente para nosotros, es la esperanza que tenemos, ¿no? O sea, cuando veamos su gloria entera, su esplendor, su majestad, su belleza, sabemos que en ese día, si somos capaces de verla, es porque somos semejantes a Él, si no, nos moriríamos de inmediato. Así que ese proceso, o sea, el proceso de ser semejantes a Él ya ha empezado, de alguna manera, aquí, en la tierra, pero ¿cuándo se complete? Pues sabemos que cuando Él regrese, ¿no? Es decir, ser completamente hechos a su imagen y semejanza, tal como Él es. Cuando Él regrese, eso será así. O sea, tanto nuestro cuerpo como nuestra alma será pleno, tal y como Jesús es, de la misma manera. Y viendo esto un poco así brevemente de que somos llamados hijos de Dios y todo esto, a mí me gustaría profundizar un poco lo que Juan habla acerca de qué significa esto en la práctica. Vale, somos hijos de Dios, está muy bien y nos da mucha esperanza y mucha alegría, pero ¿qué significa en la práctica? ¿Qué dice Juan acerca de la esperanza que tenemos de que cuando Jesús regrese seremos semejantes a Él? Dice que todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo, igual que Jesús es puro. Claro, en todas las religiones existe el concepto de purificarse. En el Islam, en el judaísmo, hasta incluso en otros tipos de religiones que no creen en un solo Dios, también existe esta idea de la purificación. Es una idea religiosa, pura y dura. Ya sea lavarse con agua, ya sea echarse incienso por la cabeza, cualquier ritual que se te ocurra, existe la idea de la purificación. Como que tú te limpias o eres más aceptable delante de la divinidad o más espiritual, lo que sea, ¿no? Y claro, dentro del cristianismo también ha sucedido, sobre todo en siglos pasados, cuando los ascetas se iban por ahí al monte o se iban al desierto o se subían a un pilar y se iban a purificar fuera del mundo, a hacer sus rituales, a pegarse latigazos, a no comer, lo que fuera, ¿no? Y esa era su manera de purificarse de las cosas del mundo, de las cosas que tienen que ver con el pecado o los malos pensamientos o con cualquier otra cosa, ¿no? Con mezclarse con la gente que no vivía para Dios. Pero las escrituras, o lo que nos está enseñando Juan aquí, es que este tema de la purificación no tiene que ver tanto con penitencias, no tiene tanto que ver con ritos, no tiene tanto que ver con latigazos, tiene que ver más con la esperanza que tenemos en Jesús. Es decir, mi esperanza está en que Él vuelve, y que cuando vuelva le veo como Él es y que yo voy a ser como Él es. Entonces yo me purifico a mí mismo a través de esa esperanza. Porque quiero ser como Él realmente, porque quiero que llegue ese momento en el que vamos a ser semejantes. Claro, ahora, disciplinarse no es que esté mal, en cierta medida, ¿no? Hemos practicado quizás el ayuno alguna vez, o hemos practicado estar a solas alguna vez, o nos hemos privado de alguna cosa alguna vez. Todas esas cosas son disciplinas que pueden servir o que pueden ser buenas hasta cierto punto, ¿no? Pablo hablaba de esto. Pablo hablaba de que ese duro trato al cuerpo puede ser útil, pero que no sirve para nada en cuanto a los deseos de la carne. Es decir, no pueden cambiar mis deseos y mi corazón, aunque sirven en cierto punto, porque me privo de algo que puede ser malo para mí. Por ejemplo, un monje budista, yo pienso en un monje budista siempre, no sé por qué, lo tengo en la mente. Un monje budista es capaz de estar ayunando 30 días, ahí, parado, en un árbol, ahí debajo, a la sombra. Y están ensimismados sus pensamientos o quitando sus pensamientos, porque para ellos eso es la meditación, y se tira 30 días sin comer, y aguanta.
Y luego dice que ha llegado al nirvana o a la iluminación o lo que él quiera. Pero no puede escapar de los deseos de su corazón. Quizás ha podido escapar de la gula, o ha podido escapar de herir a alguien o de airarse con alguien, sí, pero no puede escapar de los deseos de su corazón. No puede. En su corazón sigue estando manchado, su corazón sigue estando impuro en ese sentido. Entonces, vale para cierto punto la disciplina, vale para cierto punto ese duro trato al cuerpo, como hablaba Pablo, pero no vale contra los deseos de la carne, ¿no? Y eso vale en cualquier tipo de ascetismo, también dentro del cristianismo. Es por eso que es fácil, si te recluyes en un monasterio y no te enfadas con el resto del mundo, porque como no tienes contacto con el mundo, pero ahí está, en tu corazón, la ira puede salir en cualquier momento. Así que si queremos acabar con el pecado, lo que yo creo que Juan nos está diciendo aquí es, no lo vas a conseguir por medio de latigazos, no lo vas a conseguir por medio de ayunos, no lo vas a conseguir por medio de que te prives de miles de cosas, que todas esas están bien en cuanto a darle un duro trato al cuerpo, pero si tú quieres purificar tu corazón, la única manera que tienes, la única, es la esperanza que hay en Jesús. Que cuando Él regrese vas a ser como Él y que eso ya te impulsa de alguna manera a querer ser semejante a Él. El hecho de pensar en que cuando Jesús vuelve soy como Él, a mí me impulsa, me ayuda o me motiva a decir, bueno, ya tengo la vida de Jesús de alguna manera, aunque no tenga toda la plenitud de lo que eso va a ser, aunque todavía no sepa cómo voy a ser en el futuro, ya sé que tengo el Espíritu de Cristo, por lo tanto voy a motivarme, voy a impulsarme para llegar a ese punto, ¿no? Vamos, en términos teológicos es santificación, ¿no? Él nos llama para ser santificados a lo largo de nuestra vida. Y otra cosa es la glorificación, cuando ya Jesús regresa y somos completamente semejantes a Él. Ya no hay ningún pecado con el que luchar, ninguna tentación con la que enfrentarnos. Ahora bien, el pecado, y todos lo sabéis, supongo que aquí no os descubro nada nuevo, es un poder que no es muy fácil librarse de él, es fuerte contra nosotros. Y todos los días, absolutamente todos los días, y quien me diga lo contrario miente, estamos luchando con pecados y hasta incluso pecamos. Más escandaloso o menos escandaloso sea el pecado me da igual, pero todos los días alguno cae, ¿no? Lo que está diciendo Juan aquí en la carta, lo dejo ahí, es que el pecado es un acto voluntario de desobediencia, de rebeldía. Que el pecado no es un pequeño error que tú has tenido, un pequeño error de cálculo, no es una confusión, no, es un acto de desobediencia y de rebeldía, literal. Él está diciendo que cualquier pecado es transgresión de la ley. Y nadie transgrede la ley porque se ha equivocado. Uno lo hace a conciencia, sepa o no sepa sus consecuencias. Claro, pensando en todo este tema del pecado, de lo que supone, de la desobediencia, de la rebeldía, me daba cuenta de que nunca vamos a tomar en serio la lucha contra el pecado, la lucha contra todas las tentaciones y todas las cosas que tenemos en nuestro corazón, hasta que reconozcamos que es voluntario. Porque si seguimos viendo el pecado como algo externo nada más a nosotros, como algo que me afecta de fuera y ya está, pues simplemente ayuno un poco más o me alejo un poco más, que está todo muy bien. Pero el problema es que está dentro de nosotros. El problema es que está en el corazón, que nace del corazón, que sale del corazón. Entonces es un acto voluntario cada vez que pecamos. Y hasta que no reconozcamos eso es imposible luchar contra él. Es imposible. O sea, lo único que vamos a hacer es más y más caer en esa espiral y nos va a seguir seduciendo, no lo vamos a poder evitar de ninguna manera. Y eso me hacía pensar que si el pecado es voluntario, si el pecado es un acto de desobediencia, si es un acto de rebeldía, si tenemos que reconocer su voluntariedad, entonces el que cree en Jesús no puede ver el pecado como una opción. Y me explico. El texto dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y claro, esto parece contradecir nuestra propia experiencia, porque Juan dice de repente, no, es que todos los que son hijos de Dios no pecan. Entonces me veo a mí mismo y digo, bueno, pues tengo un problema. O no soy hijo de Dios, o algo pasa aquí que no estoy entendiendo yo bien, o lo que sea. Lo que Juan viene a decir aquí con respecto a esto de que el Hijo de Dios no peca, es lo siguiente. Lo primero, Jesús apareció para quitar el pecado. Y segundo, somos nacidos de Dios
y quien es de Dios no puede pecar. Entonces, ¿cómo concluimos esto o cómo lo conectamos con nuestra propia experiencia? Esto es lo chungo. Esto. Que hay una clara diferencia entre quienes son hijos de Dios y los que son los hijos del diablo. Y me explico. Los que son hijos de Dios no pecan en el sentido de que no lo practican. No es un estilo de vida. No es algo que quieren hacer siempre. No es algo que les agrada. No es algo que lo tienen por norma. No es algo del día a día. Sí es del día a día la lucha. Sí es del día a día la tentación. Pero no es del día a día estar pecando. Mientras que los hijos del diablo pecan, como el diablo, que desde el principio peca. Y lo tienen como una forma de vida, como un estilo de vida. Y ni se dan cuenta, ni saben que es pecado, ni saben que es malo. Se deleitan en él, se gozan. Esa es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cuando Juan está diciendo aquí, el hijo de Dios no peca, lo que básicamente le está diciendo, el hijo de Dios no tiene como norma pecar. No es una opción para él. Si delante de él tiene la santidad y el pecado, siempre elige la santidad. No se pone a dudar, bueno, pero es que esto y lo otro. No lo tiene como forma de vida. No es un estilo de vida el pecar. ¿Y cuál es la diferencia entonces que hay entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, aparte de esta que estamos diciendo? Yo diría 3 cosas. La primera diferencia es el origen. Los hijos de Dios, ¿de dónde vienen? De Dios. Son nacidos de Dios por medio del Espíritu Santo a través de la fe en Jesús. Es decir, son criaturas nuevas, tienen deseos nuevos, tienen una voluntad renovada, ¿no? Conforme al corazón de Dios. Y los hijos del diablo, bueno, pues no hay nada más que decir. O sea, su origen es del diablo, aunque son criaturas de Dios, por supuesto, pero se han rendido, se han entregado a Satanás. Ya están en manos de Satanás desde el principio, pero ahí continúan y no hacen nada más. O sea, están atrapados en su engaño, en sus falsas ideas, en sus falsos impulsos hacia Dios en su contra y todo eso, ¿no? Claro que todos estamos en esa situación antes de tener fe. Así que deberíamos ser, primero, más conscientes de que nosotros también estuvimos ahí, y segundo, de que cuando nos encontremos con alguien que es un hijo del diablo, pues no vayamos por ahí diciéndole, tú eres un hijo del diablo. Bueno, depende, a lo mejor se lo merece, pues Jesús les llamó hijos del diablo a los fariseos, pero fue a los fariseos, y ya los fariseos se lo tenían bien ganado. En segundo lugar, la diferencia entre los dos grupos está en su comportamiento. Pues ya lo hemos dicho, los hijos de Dios viven de tal modo que se quieren asemejar a Jesús, que quieren vivir en santidad, que quieren hacer su voluntad, no quieren practicar el pecado, y los hijos del diablo pecan siempre, básicamente, y lo tienen como forma de vida, como estilo, les gusta, están felices, están contentos con ellos, siguen cegados, esclavizados y ahí toda la vida, ¿verdad? Y por último, en tercer lugar, ambos grupos se diferencian en su final. Los hijos de Dios tienen la esperanza puesta en que Jesús va a regresar y que van a ser semejantes a Jesús, y los hijos del diablo no tienen ninguna esperanza, eso es lo primero. ¿Y dónde van a terminar? Lo sabemos todos, en el horrendo juicio, en el horrendo castigo que Dios tiene preparado para aquellos que permanecen en incredulidad, que no es otra cosa sino la palabra que nadie nos gusta decir, pero que es el infierno. Así que, ¿qué se puede esperar de una vida que le da la espalda a Dios? Pero continuamente además, ¿no? Que voluntariamente le desobedece, que voluntariamente lo rechaza, que voluntariamente le niega, que voluntariamente no quiere tener nada que ver con él, por eso estaba insistiendo tanto en que el pecado es voluntario. Pues Dios no va a ser injusto. Dios le va a dar lo que quiere. Dios le va a dar el juicio que se merece. Dios le va a dar el castigo que está preparado para eso, ¿no? Pero claro, yo diría que no nos debemos equivocar, porque es cierto que el mundo en el que vivimos está dividido en dos, los hijos de Dios, los hijos del diablo, pero no nos podemos enorgullecer de ser hijos de Dios. Ninguno que estamos aquí lo haríamos, nunca, ¿no? Somos conscientes de eso. Si estamos con Dios, no es por nosotros, es por Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esa es la idea. No mirad qué iluminado soy, o mirad qué bueno soy, o mirad qué santo, o mirad qué capaz. Es imposible. O sea, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nadie puede serlo por voluntad propia ni por nada. Y es por eso que al terminar esta parte que estaba queriendo meditar acerca de cómo se comportan los hijos de Dios y los hijos del diablo, me gustaría que ahora pongamos toda nuestra atención, ya para terminar, en aquel en quien se materializa ese amor que Dios nos ha dado, que es nosotros sino en Jesús, ¿no? ¿Y qué es lo primero que aprendemos respecto a Jesús en este texto? Porque todos los textos nos pueden enseñar algo de Jesús. Bueno, hemos estado diciendo que nosotros somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios en minúscula. Somos hijos de Dios por adopción. Pero Jesús, lo tengo por aquí,
Es el único hijo de Dios, y pongo ahí una palabra muy rara, pero lo explico, con filiación eterna. Es decir, ¿qué significa? Bueno, filiación, el diccionario de la RAE lo define como la procedencia, el origen de alguien respecto a sus padres. Si la filiación es la procedencia y el origen, entonces eso quiere decir que Jesús es el Hijo eterno. Nosotros no somos hijos eternos de Dios, eso está claro. Somos hijos en un momento determinado adoptados. Pero Jesús es el único, el unigénito, dice Juan también en el Evangelio. O sea que solamente Él es por naturaleza el Hijo de Dios, en mayúsculas, eterno. ¿Y esto qué significa? Que es eterno con el Padre, que es Dios mismo, y que si somos nosotros hijos es gracias al Hijo, en mayúsculas. Así que Juan insistía mucho en los capítulos anteriores de esta carta en quien niega al Hijo, niega al Padre. Quien no tiene al Hijo, no tiene al Padre. ¿Por qué? Pues porque el Hijo es el Hijo eterno del Padre y por tanto sin Él es imposible poder ser hijos de Dios, ¿no? Pero otra cosa también importante. No es que nosotros hemos recibido una herencia, que también. Es que nosotros somos la herencia de Dios. Y eso es muy raro de entender. Una herencia que es, sino lo que recibes cuando un familiar muere, fallece, deja algo en un testamento. En el caso de Dios, Él tiene, o Él le ha dado una herencia a su Hijo, en mayúsculas. ¿Cuál es la herencia que ha recibido el Hijo? Nosotros. Somos su herencia. O sea, Él le ha dado como herencia nuestra propia vida a Él, le pertenece a Él. Antes cuando estaba ¿quién le ha leído el Hebreos 2? He sido yo, ¿no? Cuando lo estaba leyendo, en uno de los versículos, no sé si eran el 13 o el 14, recupera una escritura y dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y eso lo pone como, digamos, en nombre o en boca de Jesús, ¿no? Es decir, que Dios le dio hijos a Jesús, que somos nosotros. Lo segundo que quiero rescatar de las aplicaciones con Jesús es esta, que Jesús vino para quitar el pecado de quienes somos los hijos de Dios. Claro, Él es nuestro hermano mayor. Ahora somos todos parte de la misma familia y por tanto, si eso es así, no hay manera de entrar dentro de la familia de Dios que eliminando todo aquello que no puede acceder jamás a la presencia de Dios, que por tanto es nuestro pecado. Uno de los grandes motivos, si no el principal, por los que Jesús vino fue para eso, para quitar nuestros pecados. Lo dice Juan aquí, que para eso apareció Jesús, para quitar nuestros pecados. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es posible que Jesús ha podido quitar nuestros pecados? Sencillo. Lo que Él sufría en la cruz no solo era un dolor físico. Lo que estaba sufriendo en la cruz no simplemente era pues que le habían clavado unos clavos en las manos y en los pies y le habían dado unos latigazos, que por supuesto el dolor físico ahí estaba. Lo que Él estaba sufriendo, como dice el profeta Isaías, es el castigo de nuestra paz. Que el Señor puso en Él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que dice Isaías. Y eso es lo incomprensible de Dios. ¿Cómo puede venir Él, bajar a este mundo y llevar sobre sí el castigo de nuestra paz, el castigo de nuestros pecados? Yo creo que Isaías como profeta no se daba cuenta ni de lo que estaba diciendo. Y cuando nosotros lo pensamos, tampoco nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Porque es muy fácil decirlo, muy rápido, lo repetimos como loros una y otra vez. Pero no nos ponemos a pensar, ¿cómo es eso posible? Que Dios se ha hecho un hombre, eso ya es raro. Ahora, que Dios carga con nuestro pecado en la cruz. Que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su herida fuimos sanados. Eso, desde luego que no es lo normal que vemos en cualquier tipo de religión, ni en cualquier tipo de creencia, ni en cualquier tipo de fe. Pero eso es lo que estaba haciendo Jesús. Hasta tal punto tuvo que ser aquello que Dios ha hecho en Jesús, en la cruz, que Pablo se atreve a decir algo que si no lo hubiera dicho él, yo no me atrevería jamás en la vida a decirlo. Dijo que Jesús, fue hecho maldición. Ninguno de nosotros nos atreveríamos a decir eso de Jesús si no fuera porque la Escritura lo dice. Porque el Espíritu Santo le inspiró a Pablo para decir que él fue hecho maldición por nosotros. Porque la Escritura dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Es sorprendente que Dios quiera cargar sobre sí la maldición que suponen nuestros pecados y sufrir hasta tal punto en la cruz ese castigo por nuestros pecados. Y por último, deberíamos dar gracias a Dios por esto. Porque Cristo deshizo las obras del diablo cuando quitó de sus manos el gobierno de quienes somos suyos. Dice dos cosas Juan aquí, que Cristo apareció para quitar nuestro pecado y que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Pues eso fue lo que realmente Él hizo. Él tomó el gobierno que Satanás tenía sobre nuestra vida y dijo, hasta aquí, se acabó ya, este no es tuyo más. Así que si hoy día nosotros no estamos cegados,
Si hoy día nosotros no estamos sujetos a la voluntad de Satanás, como lo están muchas personas, y a veces son de nuestra propia familia y amigos, no es por otra cosa que porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo en nuestra vida, y así fue, y le quitó el gobierno a Satanás. Esto me hace estar más esperanzado también. Porque si fue así con nosotros, que no tenemos absolutamente nada en nuestra vida ni en nuestro corazón para que Dios quisiera hacerlo así, ¿cómo no podrá Él hacerlo también con otros, a los que amamos, en nuestras familias, en nuestros amigos, personas que están muy cerca de nosotros, que están completamente cegados por Satanás, que no hay manera de que escapen de ahí? Y podemos seguir orando por ellos, para que Dios mismo, para que Jesús mismo deshaga las obras del diablo en sus vidas igual que lo hizo con nosotros. Eso fue lo que sucedió con nosotros, así que no puede ser tampoco muy difícil para Jesús hacerlo con otros y que instaure su reino sobre el corazón de ellos. Así que eso es lo que quería traer hoy, que somos hijos de Dios, que hemos sido llamados hijos de Dios por Dios mismo, no por nada más, que los hijos de Dios se deben comportar de una manera determinada, porque ya no formamos parte de Satanás, ni de su gobierno, ni de su reino, y que por supuesto no hay manera en que podamos alegrarnos ni alabar a Dios sino reconocer que es por Jesucristo, porque Él es el único Hijo de Dios realmente. O sea, sin Él no hay manera de que nosotros seamos hijos, sin Él no hay manera de que el pecado sea quitado de nuestra vida, sin Él no hay manera de que Satanás sea deshecho en todas sus obras sobre nosotros. Así que me gustaría que orásemos ahora, terminamos